sepas que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. Confía, pequeño Hola amigas y amigos de Miracle Son Podcast. Hoy estamos con Raquel Martín, responsable de comunicaciones de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España. He querido invitar a Raquel porque estuve en una exposición sobre la belleza del martirio en Barcelona, donde ella, paralelo a la exposición, hacía una charla y me conmovió mucho y quería de alguna forma poder compartir. Intentaremos hoy con Raquel conocer un poco más qué es la ayuda a la iglesia necesitada para los que no la conocen y experiencias que ella ha adquirido a lo largo de su camino con la ayuda a la iglesia necesitada. Así que paso a saludar a Raquel. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí y muchas gracias por venir a compartir con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias por tu invitación, Juan, y un abrazo enorme a todos los que nos estén siguiendo a través de tu podcast. Gracias. ¿De qué se trata la ayuda a la iglesia necesitada? ¿A quién está dirigida cuando decimos necesitada? ¿Qué clase de iglesias están necesitadas? Pues mira, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede, no es de la Conferencia Episcopal Española, no pertenecemos a ninguna conferencia episcopal en el mundo. Es una fundación directamente como digo, del Vaticano, de la Santa Sede, que lleva más de 75 años ayudando y que en España va a hacer este próximo año, en el año 2025, 60 años de trabajo en España, en nuestro país, aunque como bien dices, es una institución que se conoce poco. Y eso, bueno, pues es una pena y eso es un trabajo pendiente para todos los que trabajamos, ¿no? en esta gran iniciativa, ¿no? Es una fundación que tiene como misión tres pilares. El primer pilar es el de la sensibilización, el de la información, el de la comunicación, de contar cómo la Iglesia en todo el mundo pues tiene grandes dificultades para existir, para sobrevivir y para contribuir en su labor, ¿no? En su trabajo. El segundo pilar enorme que tiene es el pilar de la oración. Somos iglesia y para nosotros un solo cuerpo. Como dice San Pablo, si nos cortan una mano o nos duele un pie, nos duele todo el cuerpo. Y como iglesia, a nosotros que estamos aquí nos duele los sufrimientos, los padecimientos que pueda tener nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe en todo el mundo, ¿no? Somos una sola familia. Y el tercer pilar de ayuda a la Iglesia necesitada es obviamente la caridad, el socorrer, el sostener con muchos proyectos en casi todos los países del mundo a las comunidades locales, a las iglesias locales, que a través del obispo, congregaciones, misioneros, como digo, iglesias de todo órdenes religiosas que piden ayuda, proyectos concretos para seguir sosteniéndose y nosotros los financiamos a través de tantos benefactores en todo el mundo que contribuyen y dan dinero para permitir que la Iglesia continúe con su trabajo, ¿no? Al principio era una organización que surgió tras la Segunda Guerra Mundial para apoyar a aquella iglesia en el telón de acero, ¿no? Que estaba siendo aislada, ¿no? Y que no tenía ni materiales catequéticos ni para celebrar la Eucaristía, ni los sacerdotes, y se estuvo sosteniendo a esa iglesia un poco oculta, pero luego poco a poco la necesidad fue tan grande, se fue creciendo el corazón, esta obra de caridad se fue ensanchando y ahora tenemos proyectos en los 5 continentes y socorremos, como decimos, a iglesias que nos piden ayuda en 140 países del mundo, que es un espectáculo, ¿no? ¿Y qué tipo de iglesias son las que ayudamos? Pues como te digo, es a través de los obispos, de las diócesis, y apoyamos proyectos pues de necesidad y aquellos proyectos que nosotros decimos de iglesia perseguida, que es decir, aquella iglesia que está discriminada por causa de la fe exclusivamente, que está siendo marginada y que está siendo perseguida hoy, en pleno siglo XXI, en muchos países del mundo donde no hay libertad religiosa y en algunos casos hasta la muerte, la persecución. No lo dice Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo dice el Papa Francisco y muchos otros informes donde el cristianismo hoy por hoy es la religión más perseguida a escala planetaria en todo el mundo, ¿no? Los seguidores de Jesús, los seguidores de la cruz, pues son los más molestos para el poder, para los terrorismos, para las dictaduras,
para aquellos nacionalismos que no quieren verdadera libertad ni personas libres, ¿no? Que es en el fondo pues todos los seguidores de Jesús que no nos sometemos a ningún poder y que lo único a quien seguimos es la persona más libre del mundo, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y es verdad que tenemos muchos proyectos en países muy complicados donde verdaderamente la Iglesia sufre y esa es nuestra misión, ¿no? También es verdad que apoyamos en muchísima gran cuantía a aquellas iglesias locales pequeñas que no pueden seguir su labor por falta de medios, es una gran pena, ¿no? Aquellas monjitas en el altiplano boliviano o en África que no tienen medios de transporte, que no se pueden sostener religiosas en clausura porque no tienen fieles que les sostenga. A través de los estipendios de misa, tantos sacerdotes, a 1 de cada 10 sacerdotes en el mundo, recibe ayuda directa de nuestra fundación a través de los estipendios de misa, que son una iniciativa preciosa donde cualquiera, muchos de los que estén oyendo, puede colaborar ofreciendo una misa, que solamente son 10 euros, que para nosotros no es mucho y para ellos es a lo mejor pues el sostenimiento de todo un mes y de su comunidad en muchas partes del mundo, donde el benefactor da un donativo de 10 euros para la celebración de una misa y un sacerdote en cualquier parte del mundo, en países en necesidad extrema, como he dicho, o con graves dificultades, celebra una misa por las intenciones del benefactor. Es una iniciativa preciosa donde se une la caridad y la oración y donde se une la iglesia de aquí con la iglesia que necesita ser sostenida, ¿no? También tenemos proyectos de construcción de templos, muchos destruidos por atentados terroristas, otros por catástrofes naturales, otros simplemente porque no pueden mantenerlos el mantenimiento, los obispos locales, ¿no? Religiosas, imagínate cuánta ayuda necesitan las religiosas para su continuidad en su labor, que muchas veces es educativa, social, sanitaria, ¿no? Formación, retiros espirituales, convivencias, formación de laicos, de líderes, catequistas en todo el mundo, Biblias, madre mía, Biblias para los niños, el Yucat para los jóvenes que lo financiamos en tantos países del mundo, medios de transporte, como he dicho, medios de comunicación, como todos. Imagínense en muchos países las iglesias locales, la única manera que tienen para comunicarse y para seguirse uno de ellos y seguir participando de la formación, de la palabra, de ánimo, que hace comunidad, es simplemente a lo mejor una radio católica, ¿no? Y ahí está ayuda a la iglesia necesitada para ayudarles. Hay proyectos muy variados, desde bicicletas, a lo mejor en algunas partes de India que nos piden bicicletas, hasta embarcaciones en algunas diócesis del Amazonas, donde los sacerdotes van en barco visitando a las comunidades, que es la única vía de transporte para que llegue la palabra del Señor. Es una misión preciosa, imagínate, que es sostener a nuestra iglesia, que sufre carestías o que sufre pues muchas dificultades por su seguimiento al Señor. Pero en la parte de persecución, ¿existe persecución o se ha identificado en el mundo occidental? ¿Sabes que ayuda a la Iglesia Unitada en el pilar de la información, de la sensibilización? Cada 2 años realiza un informe que se llama el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que es el único informe realizado a nivel internacional por una entidad católica donde analiza el cumplimiento de este derecho humano, que es el derecho a la libertad religiosa. Hoy por hoy, según nuestro informe, según el informe de ayuda a la Iglesia necesitada, se está incumpliendo en el 61% de los países del mundo. Nosotros tenemos en nuestra página web, si entran en ayudalaiglesianecesitada.org, en la parte de información, en la parte del informe de libertad religiosa, hay un mapa entero planetario donde los países los hemos coloreado en 2 tipos de colores. En color amarillo, aquellos países donde se discrimina por causa de la fe, y aquellos países en rojo donde se persigue por causa de la fe. Eso está es un estudio científico muy elaborado, muy académico, donde hay unos barómetros para medir la marginación, la discriminación y la persecución, ¿vale? Y nosotros, hay un grupo de países que son los que están en color rojo y de color amarillo, pero ningún país de Occidente hoy por hoy está catalogado como un país donde se discrimina o se persigue por causa de la fe, es decir, donde no hay libertad religiosa. Eso no significa, que también lo recoge el informe, Juan, que en los países occidentales
como se analiza a todos los países de todo el mundo en este informe, eso no significa que en todos nuestros países sí que haya señales o luces de alarma que nos hacen estar a todos precavidos de que puede estar habiendo en algunos casos peligros o dificultades en la libertad religiosa. Porque como decimos, la libertad religiosa es más allá de la libertad de culto. No es que te dejen ir a celebrar la Eucaristía, no es que te permita tener una procesión pública de Semana Santa, sino que la libertad religiosa, como decimos, permea tu vida, es decir, que tú tengas, actúes, tu pensamiento, tu conciencia y tu expresión pública la lleves acorde con tus creencias. Y en Ayuda a la Iglesia Necesitada decimos siempre que todos los derechos humanos, todas las libertades, al final dependen de esta gran libertad de libertad religiosa. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de voto, la libertad de educación, atención, la libertad de manifestación, la libertad de, ¿cómo te diría yo? De reunión. Todos estos derechos o estas libertades emanan del derecho raíz de la primera libertad, que es la libertad religiosa. Cuando en un determinado país vemos que estos derechos, estas libertades se incumplen, no hay libertad de expresión pública, no hay medios de comunicación públicos, o sea, plurales, que solamente haya uno, no se puede ejercer el voto, no haya libertad de manifestación, de educación, no puedes educar a tus hijos según tus creencias, no hay libertad o objeción de conciencia, no puedes ejercer tu profesión según acorde con tus creencias. Cuando tú empiezas a ver en estos países estas señales y empiezas a rascar, al final lo que pasa en ese país es que no hay una verdadera y completa libertad religiosa. Que no es que te dejen ir a misa, te pueden dejar ir a misa, pero luego a lo mejor no te dejan o te marginan por tus creencias, o no te permiten educar a tus hijos porque van acotando y no quieren que tengas una determinada formación, o no hay medios de expresión públicos, o no te permiten reunirte. Entonces ahí es cuando ya se está vulnerando claramente la libertad religiosa. Okay. Entonces hay países de estos rojos, China, por supuesto, India, que aunque no se sepa, es un país donde la libertad religiosa siempre está de color rojo. En estos países de Oriente Medio, como tú dices, Afganistán, Pakistán, Siria, donde incluso a veces las constituciones ponen que sí, pero luego no es que no. Estos países teocráticos, donde no hay la separación entre la fe y el Estado, sino que tú naces en un determinado país y te obligan prácticamente a ser de un determinado credo, ¿no? Tienes que ser musulmán, ya sea chiita o sunita, y no puedes ser de otro tipo de credo. Es más, si lo eres totalmente marginado, socialmente discriminado, como es el caso de Pakistán, que en muchos países del mundo ser de otro credo, aparte es una minoría totalmente asfixiada, eres marginado y no tienes derechos ni sociales, incluso deja de ser considerado persona de primera categoría, ciudadano de primera categoría, ¿no? Entonces, hay tres grandes autores que coartan la libertad religiosa, ¿no? Obviamente uno es este totalitarismo brutal, estas dictaduras que las hay en el mundo, que por habitantes son las más imperantes hoy por hoy, todas de tinte comunista, ¿no? Como puede ser Corea del Norte, siempre, no solamente en nuestro informe, sino en muchos otros informes, es el país hermético, el más hermético del mundo, donde allí verdaderamente podemos hablar, aunque no se conoce lo que sucede, de genocidio contra aquellas personas seguidoras de una determinada fe, de un determinado credo. Hay campos de concentración hoy por hoy donde, bueno, pues la vida puede incluso peligrar, encarcelado, por supuesto, durante años, ¿no? En estos campos de concentración totalmente prohibido, ¿no? Donde te pueden ver con una Biblia en la mano y tu vida corre peligro, ¿no? Corea del Norte, China, Afganistán, imaginaos estos países, ¿no? Por supuesto, Pakistán, donde estos países de color rojo son pues muy problemáticos. Y lo sorprendente, según este informe, es que estos yihadismos también, que es el segundo gran autor, este yihadismo que quiere imponer una determinada credo, una determinada interpretación del Islam, que es a través del yihadismo, o por la fuerza, por la violencia, que en el fondo ya no es una fe, no es el Islam, es una ideología terrorista con financiación
Vemos en este informe que nos preocupa este crecimiento que está teniendo en tantos países de África, sobre todo en la África subsahariana, en el cinturón central, donde África es un país, perdón, es un continente muy religioso, muy armónico, donde convivían musulmanes con cristianos, por supuesto, con todas las religiones autóctonas, ¿no? Propias, ¿no? De muy ancestrales, ¿no? Y sin primitivas. Y sin embargo, vemos que hay tantos países de África que ya han pasado al club de los países donde no hay libertad religiosa, pintados en rojo en nuestro mapa, como pueden ser Nigeria, Mali, Burkina Faso, Mozambique, donde estos yihadismos que estaban antes en África, en Oriente Medio, en Siria, en Irak, que fueron derrotados militarmente, han bajado hacia el sur, hacia África, y están atemorizando a las poblaciones, haciendo grandes persecuciones, imponiendo la ley islámica, la ley de la Sharia en estos países, desestabilizándolo, buscando siempre riquezas, buscando siempre territorios, que es lo que busca este terrorismo. Y bueno, pues nuestras comunidades cristianas, nuestras iglesias locales están sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, como te digo, estos son los verdaderos causantes hoy por hoy de que no haya libertad religiosa y que en consecuencia nuestros cristianos estén sufriendo, como digo, verdaderas persecuciones. ¿Algún par de ejemplos que te hayan llegado muy cercano, que te hayan marcado, que nos quisieras compartir? Uf, pues muchísimos. Es la parte más bonita de mi trabajo, ¿no? Porque contaba en la conferencia del PUN Barcelona, ¿no? Que nuestro trabajo es como los médicos que tienen sondoscopio, que tienes que estar escuchando, ¿no? El latir de nuestras iglesias en el mundo para luego contarlo, ¿no? Y aunque hay mucho dolor, como te he contado, sufre muchísimo, para mí es impresionante ver cómo nuestros cristianos, nuestros hermanos en la fe son capaces de poner al Señor en el centro de su vida, aunque sufran, aunque eso les suponga pagar un precio, en algunos casos muy caro, ¿no? Porque en muchos países, como es en Pakistán, si tú te consideras cristiano, sabes que vas a ser una persona que socialmente vas a ser reprobado, vas a ser intocable. Cuando digo intocable es físicamente. Es una persona, es un infiel y eres muy marginado socialmente, ¿no? En Pakistán, Pak significa puro, e Islam significa tierra, es la tierra pura, la tierra del Islam puro, el Islam más ortodoxo, el que se tiene que cumplir, donde la Sharia impera todos los poros de la vida, ¿no? Bueno, pues allí las comunidades que obviamente nuestros cristianos son las comunidades, la iglesia cristiana en Pakistán es minoritaria, absolutamente minoritaria, totalmente pobre, marginada socialmente, analfabeta y vive en unas condiciones, en muchos casos, en las zonas rurales de semi-esclavitud, ¿no? Por los señores feudales, porque ya te digo, estos países son como en la Edad Media, que los utilizan a los cristianos y que les tienen prácticamente, bueno, pues en regímenes de semi-esclavitud todavía, en pleno siglo XXI, ¿no? Bueno, pues estos cristianos muchas veces son analfabetos, como te digo, y han recibido la fe de herencia familiar, ¿no? Obviamente no todos tienen el privilegio de tener una parroquia al lado de su casa donde pueden ir a la Eucaristía todas las veces que quisieran y a 5 o 6 horas al día, como tenemos aquí. A ver, ¿a cuál elijo? La de la 1, la de las 2, las de las 5, la de las 7, la de las 9, antes o después del aperitivo. Esta que el cura es más cortito y me la quito cuanto antes, ¿no? Allí es que se están jugando la vida o sea, por el Señor. Imaginaos la conciencia con la que estos van a misa, ¿no? La esperan toda la semana, porque a lo mejor solo pueden ir los domingos. Es la gran fiesta, el gran acontecimiento para sus vidas, ¿no? Y, y entonces, pues para ellos la fe verdaderamente, me lo hago preguntar muchas veces, ¿quién será el Señor para ellos? ¿Cuál, cuánto de verdadero y de real tiene que ser como para que en estas dificultades quiera seguir siendo cristiano a pesar de este ambiente, ¿no? Y este ambiente tan opresor. Porque como te digo, en muchos países, si eres cristiano, aparte de que está totalmente identificado, que viene en tu DNI,
ya eres marginado porque ya aparece tu credo. No puedes tener acceso a determinados puestos de trabajo. No puedes. Entonces los cristianos están en los trabajos, los últimos trabajos barrenderos, constructores, en el campo. Y tú, si eres cristiano, sabes que nunca vas a crecer ni a progresar socialmente. Lo sabes. Y encima viven en guetos, dentro de las ciudades, en determinados barrios que son los barrios cristianos allí. No vas a poder tener, bueno, es que nunca vas a tener un gran dinero para comprarte la casa de tu vida en tu ciudad, ni vas a ser bien visto socialmente, ¿no? Y tus hijos en la escuela, bueno, pues va a estar siendo señalado, ¿no? Como te digo, en muchas partes del mundo nuestros cristianos son un verdadero ejemplo de lo que nos dice el Señor, de que seréis, por mi causa, vais a sufrir grandes dificultades. Y a la vez, como digo yo, esto está sucediendo y a la vez lo bonito, lo que nosotros queremos contar es esta fe que les debe de cumplir, les debe de llenar, les debe de realizar, les debe de hacer las personas más felices del mundo para que sigan queriendo, ¿no? Y ser cristianos en estas condiciones. Y eso es lo interesante. Y eso es lo interesante, ¿no? Y entonces, cuando estas comunidades tienen tanta certeza, celebran la Eucaristía con estas misas en África, por ejemplo, tan cantadas, tan bailadas, ¿no? Con esta conciencia de pertenecer a la Iglesia, aunque sean pocos, ¿no? En unidad, no te lo puedes ni creer, en unidad con nosotros, con nuestros hermanos de acá. No, no, yo soy católico, yo soy católico del Papa Francisco, que está en Roma, para ellos debe ser como, ¿no? Italia debe ser como otro mundo, ¿no? Y cómo siguen, con qué sencillez siguen cada indicación que da la Iglesia, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, y eso viene en la exposición, el testimonio de Akash Basit, que era un joven de la parroquia de Pakistán, en una de las parroquias en Lahore, donde allí de vez en cuando los fundamentalistas, estoy hablando del 2014, 2015, si no recuerdo mal, desestabilizan, ¿no?, las zonas de los cristianos para atemorizarles y a veces se inmolan, han puesto bombas en las misas, a la entrada de las misas de los domingos, ¿no? Allí en Pakistán es curioso porque las iglesias tienen muros protectores y tú vas a entrar a tu parroquia y hay una barra de seguridad, como si aquí entras en un ministerio. Oye, que voy a entrar a una parroquia, ¿no? Y nosotros financiamos muchas veces estos muros, ¿no? Para la seguridad. Que a veces nuestros benefactores dicen, pero ¿para qué queréis muros? Y yo, es que allí nuestras iglesias pueden sufrir ataques y pasa, ¿no? Y entonces una mañana, ahí, imagínate en tu parroquia que igual están los grupos de liturgia, de matrimonios, de cantos, ahí hay un grupo de seguridad de los jóvenes que se turnan para poder ser a la entrada de las iglesias a ver si hay algún sospechoso, que ahí se conocen porque son muy pocos, que la Que comunidad se se quiera conoce, inmolar que se y quieren hacer molar y algo. producir un ataque. Y entonces, este joven acá le tocaba una mañana de domingo su turno de seguridad. Estaba en casa y su madre le decía, oye, Acas, venga, ayúdame, que quedan cosas por hacer en casa. Y él, como todos nuestros jóvenes, no, mamá, no, no, me voy, que es que además me toca turno en la parroquia de seguridad, ¿no? Va a la parroquia, le da su turno de seguridad y efectivamente ve a dos sospechosos que no suelen vestir con los atuendos como visten los cristianos, porque además nosotros vestimos sin velo, nosotros podemos llevar las uñas pintadas, ¿no? Nuestra fe no nos coarta, no nos asfixia, de tal manera está nuestra forma de vestir, ¿no? Y entonces veía que efectivamente estos dos iban sospechosos y accedieron y querían entrar en el interior de la iglesia abarrotada, más de 2000 personas en la iglesia de Lahore un domingo, ¿no? Y entonces él les forcejea con ellos y se lanza sobre ellos, porque diciendo, tú a mí no moriré, pero tú no vas a atentar en mi iglesia. Y efectivamente este terrorista se inmoló y saltó por los aires el cuerpo de Akash y murió, ¿no? Que está en proceso de beatificación, obviamente, este chaval joven de unos veintitantos años, ¿no? Bueno, pues como te digo, sus padres, unos padres pues muy sencillos, con poquísimos recursos. Cuando fuimos a visitarles en ayuda a la iglesia y les preguntamos a la madre de Akash y al padre de Akash, nosotros las típicas preguntas que hacemos, bueno, ¿has perdonado? ¿O qué te ha producido el atentado de tu hijo? ¿Cómo sientes, ¿no? Lo que te han hecho, ¿no? Que tu hijo haya muerto. Y el padre de Akash, que tiene una cara arrugada de trabajar en el campo,
con una mirada penetrante, nos dijo, eso fue en el año de la misericordia, o sea, creo que fue en el año 2014, ¿no? Fue el año de la misericordia que puso el Papa Francisco. Dijo, estoy orgulloso de mi hijo Acas porque ha muerto por servir a su iglesia. Y este año, en el año de la misericordia, el Papa Francisco nos ha dado un tiempo para pedir, para meditar sobre el perdón. Por eso, y por amor a la iglesia y al Señor, he perdonado a los terroristas que mataron a Acas. Y pido por ellos y por su conversión. Y yo me quedo ante este testimonio petrificada. O sea, en el año 2014, no lo sé, yo estaba mosqueadísima con mi hermana, me acuerdo, y estuve sin hablarme con ella meses. Y yo ni era, o sea, aquí lo tenemos todo, ¿no? Y no me caló a mí, hablo de mí, personalmente, este mensaje de este seguimiento del Papa Francisco de que, oye, Raquel, te han puesto un año de la misericordia, dale una vueltita. Y en la otra parte del mundo, en Pakistán, en un pueblo desconocido que no sale ni en los mapas de Lahore, hay 4 cristianos que han matado a su hijo por defender a su iglesia, que se la juega, que es totalmente marginado por sus compañeros de la universidad, vamos, que no comparten mesa si van a comer porque eres cristiano. Matan a su hijo y su padre dice, el Papa Francisco nos ha pedido un año de la misericordia, siguiendo perfectamente a su madre iglesia, siguiendo las indicaciones del Papa, ¿no? Teniéndolas en el corazón. Por esto y por amor al Señor, he perdonado a los asesinos de Acas y rezo por su conversión. ¿Cómo será de real el Señor? Es lo que digo yo siempre, el de Acas para hacer esto, ¿no? La pertenencia, ¿no? Y cómo le cumplirá el Señor para decir, eres tan bueno para mí que soy capaz de perdonar, ¿no? Por desbordamiento, sino uno a lo mejor por sus fuerzas es imposible. Yo lo veo así, ¿no? Sí. Y como de estos testimonios tenemos tantos y tantos en ayuda a la iglesia necesitada. Luego, como no, nuestras iglesias, su obispo, nos piden ayuda para las construcciones de templo, para la formación de estos catequistas. ¿Cómo no le vamos a ayudar? ¿Cómo no le vamos a sostener, no? Esa es la razón de ser de nuestra fundación de ayuda a la iglesia necesitada, ¿no? Todos los que nos sigan y que no nos conozcan, no hayan oído hablar de nosotros, si quieran profundizar más, en nuestra página web en ayudalaiglesianecesitada.org está todas nuestras misiones. Para los que quieran ser voluntarios, obviamente, necesitamos gentes en todas las parroquias que hablen de nuestros cristianos, ¿no? Que distribuyan nuestro boletín, que den sus datos, ¿no? Para formar parte de esta gran familia de ayuda necesitada, donde a través de newsletters compartimos vídeos, historias, fotografías, las campañas de ayuda a la iglesia necesitada, ¿no? Para sostener a estas iglesias, ¿no? Que les pedimos a todos nuestros benefactores, pues ayuda caritativa, ¿no? Y luego también tenemos, como nos dices, un instrumento precioso que es la belleza del martirio, es una exposición donde contamos testimonios y está el de Acas y el de los padres de Acas con fotografías, con historias de tantos lugares en el mundo, de África, de personas reales de este siglo, ¿eh? No estoy hablando de las grandes persecuciones del siglo I, que muchos de ellos los he conocido hasta yo personalmente o he estado con sus obispos y sus párrocos. Sí, yo conocí acá gente real que existen, que hoy, que está pasando, es la actualidad de nuestra iglesia hoy en día, ¿no? Que se puede llevar pues a catedrales, a universidades, a grandes congresos, ¿no? Yo digo que cualquiera que su corazón le haya traspasado, le haya tocado, ¿no? Este testimonio de nuestros cristianos, bueno, en la página web hay 1000 posibilidades para estar vinculados. Porque yo digo siempre, y con esto acabo, Juan, nosotros les ayudamos, ¿vale? Muy bien, pero es que a nosotros nos interesa seguirles, ¿eh? Porque es Es que una es un bien que me enseñanza hago a mí enorme. mismo. Es que es un bien que nos hacemos a nosotros mismos, porque nos abre el corazón y nos hace ser más conscientes de nuestra fe aquí. Y cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿y qué les digo yo a los cuando estoy con los de Pakistán, con los de India, con los de Siria, con los de Irak, con los de África, con los de Burkina Faso? ¿Qué les digo yo a los cristianos que nos están oyendo, como a los de tu parroquia? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo de vuestra parte? Obviamente sí que necesitan muchas cosas materiales, pero siempre me dicen que respondan al Señor allí donde están, cada uno en sus circunstancias, y que estemos unidos en la oración. Somos una sola familia y no les olvidemos. Eso es lo que siempre te dicen. No nos olvidemos. Estamos juntos.
Raquel, pues vaya testimonio, información que nos compartes porque muchos seremos ajenos a esto. Así que gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu labor, y que es muy bonita y esperemos que los que nos escuchan puedan acceder a la información, comunicarse, participar, ya sea como voluntarios, haciendo aportes, y dejaremos las descripciones del informe, de la página web y de la página internacional para los que estén en otros países. Pues fenomenal. Gracias a ti, Juan, por haberte abierto el corazón, los oídos, los ojos a esta realidad de nuestros cristianos y por no ser indiferente a todos ellos. Y en Ayuda Ilimitada os esperamos a todos con los brazos abiertos. Gracias por escuchar Miracle Sound Podcast. Te esperamos en la próxima historia.